Shalom Lekulam. Es un motivo de gratitud hacia nuestro Rey, nuestro Melech soberano, un enorme privilegio y responsabilidad de estar acá con ustedes, Am Israel, pueblo escogido para compartir este tiempo de cohesión, de estudio de su perfecta constitución de libertad que nos eleva cada día en humildad, en espíritu y verdad, para agradar con nuestras vidas al dueño de toda obra, el único que nos trajo de vuelta a las promesas, con el entendimiento correcto del pacto que nunca se abolió, pero que fue renovado por medio de su ofrenda máxima como Cordero sin pecado, para redimirnos y darnos ejemplo de obediencia, despojándose de su estatus de Elohim para llevar sobre sí mismo toda nuestra maldad. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Ta, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio del Ministerio Esperanza Misión Casa de Israel, por sus siglas EMC Shalom Internacional, correspondiente a la segunda aliyá de la Parashá número 24, que lleva por nombre Vaikra y que significa y llamó. Todo esto relacionado con el inicio del libro o Sefer que conocemos como Levítico, por cuanto menciona a Aarón y a sus hijos, los cuales pertenecían a la tribu de Leví y habían sido asignados para las labores sacerdotales en el Mishkan, pero que en esencia también se refiere al llamado que hace Adonai, Yod-Heh Vav'Heh a Moshe, para que hablara al pueblo de Israel y los instruyera en todo lo que tenía que ver con las ofrendas que debían ser presentadas a él. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 1, versículo 14, al capítulo Perek 2, Pasuk, versículo 6. Antes de empezar, damos gracias a quien nos creó con un alma pura, una nefesh que quiere restaurar a su diseño original, sin contaminación y con una inclinación a lo bueno, a lo recto y a lo justo. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Vaikra en el capítulo Perek 1, versículo Pasuk 14. Si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Esta ofrenda no solo tenía propósitos específicos por culpa o consagración, sino también la oportunidad de que todos, por más pobres que estuvieran, tenían la posibilidad de llegar a ser agradables al Eterno. Recordemos en las aplicaciones de las ofrendas que comentábamos en la pasada aliyá, que el Eterno no mira al animal, sino el corazón de aquel que lleva el animal. Esto lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 12, Pasuk, versículo 8. Si sus recursos, sin embargo, no les alcanzan para una oveja, traerán 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará limpia. Esto fue lo que hizo Miriam, la madre de Yeshua, lo ordenado para todos los pobres en Israel, y lo podemos ver en Lucas o Gilel capítulo Perek 2 versículos Pasukim 22 al 24. Cuando llegó el tiempo de la purificación de acuerdo con la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh, tal como está escrito en la Torá de Yahweh. Todo primogénito varón será dedicado a Yod-Heh Vav'Heh, y también para ofrecer sacrificios. Un par de palomas o 2 pichones jóvenes, según lo requerido por la Torá de Yahweh. Continuamos con el estudio de esta segunda aliyá de la Parashá Vaikra, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 1 y 2. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh, hará su ofrenda de harina fina. Verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim, los sacerdotes. El Cohen, el sacerdote, tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar, como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh.
A modo de complemento, el comentarista Rashi nos dice en este sentido: estaba permitido para un israelita entrar 11 codos, lo que representa 5,5 metros, en el atrio del tabernáculo desde la entrada. Desde allí el sacerdote tomaba un puñado, la cantidad que cabe en los 3 dedos centrales de la mano, y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso. El resto era comido por los sacerdotes. Esta ofrenda se llama oblación y corresponde a una ofrenda que se presentaba en forma de torta y que podía ser horneada, frita o hervida. Se elaboraba con flor de harina, es decir, con harina cernida, más fina y de mayor calidad. Esto resalta la vida sin asperezas de nuestro Mashiach. Matillá Mateo capítulo Perec 11 versículo 29 nos recuerda en este sentido: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Resalta también la suavidad de su carácter. Esta harina debía ser puesta al fuego, señalando así el sacrificio del Mesías. Sobre esta se derramaba aceite, como nos lo dice Vaikra Levítico Perec capítulo 2 versículo pasuk 1. Cuando una persona presenta una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de harina selecta, vertirá aceite sobre ella, le pondrá incienso. Todo esto era símbolo del Ruach HaKodesh, del Santo Espíritu de Elohim, evidenciado esto en el libro de Juan Yohanan capítulo Perec 1 versículo pasuk 32. Además, Yohanan dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu bajar del cielo como paloma y posarse sobre él. También el libro de Primera de Juan Yohanan Aleph, capítulo Perec 2, versículo pasuk 27, complementa esto diciendo: y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. El libro de Hechos o Maaseh, capítulo Perec 10, versículo pasuk 38, también nos señala al respecto. Me refiero a Yeshua de Netzaret, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder, y estuvo haciendo bienes por todas partes, y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Ibrim Hebreos 9, versículo pasuk 14, refuerza esta idea. Cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Qué precioso y poderoso todo lo que nos dice la palabra. Además de lo anterior, se le colocaba incienso, compuesto aromático que representaba la fragancia, la pureza, dignidad y reverencia, asociando todo esto con la oración y la alabanza que debemos elevar a Elohim. También Hitgalut, Apocalipsis, capítulo Perec 5, versículo pasuk 8, nos sigue mostrando la preciosa conexión que hay con todo esto. Cuando tomó el rollo, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que representan las oraciones de los santos. A su vez, Hitgalut, Apocalipsis, Perec capítulo 8, versículos pasukim 3 y 4, nos siguen diciendo: y otro mensajero vino y se puso de pie ante el altar. Tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del mensajero en presencia de Yahweh. Gilel, Lucas capítulo Perec 22, versículos pasukim 42 al 44, también nos dicen: Padre, si quieres, aparta de mí este trago, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían de la tierra. Y otros versículos que muestran la pureza de la ofrenda que hizo nuestro Mashiach Yeshua por nosotros. Lucas Gilel capítulo 23 versículo pasuk 34. Y Yeshua decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Con todos estos pasajes que hemos entendido y leído, podemos ver que claramente la ofrenda no podía tener levadura, lo cual es símbolo de la corrupción. Y el profeta Yesaya o Isaías en el Perec capítulo 53, versículo pasuk 9,
también nos recuerda: dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Conectado en el Brit Hadashah con Maaseh, Hechos, capítulo Perek 13, versículo Pasuk 37. En cambio, aquel a quien Yahweh levantó no vio corrupción. Toda Gabá, muchas gracias, eterno y justo, autor y consumador de la emuná, porque tus designios son perfectos, se extienden a toda la humanidad, y tu bondad y favor cubren a todo aquel que quiere venir delante de ti con un corazón genuinamente arrepentido y dispuesto a sujetarse a tu perfecta y buena voluntad. Gracias, soberano Mashiach, porque el ejemplo de imparcialidad y amor genuino que nos das nos lleva a revisar si lo estamos ejerciendo de la misma forma con quienes sabemos tienen necesidad y podemos extender nuestra mano para cubrirla, como lo hiciste con nosotros en medio de la aflicción. Sabemos que tú no miras lo aparente, sino lo que realmente hay en el interior, y conoces de manera detallada las intenciones de quienes se acercan a ti. Ayúdanos, oh gran Melech Yod-Hei Bab-Hei, aquel ejemplo que nos diste en la carne para nuestra salvación, nuestra Yeshua, de pureza, bondad, humildad, misericordia, amor real, sujeción a la Torá, porque eres la palabra misma de Yod-Hei Bab-Hei, fiel a tu naturaleza que nunca ha dejado de ser, y serás exaltado por toda creación, reconociendo que eres el Mashiach esperado, sufriente y rey, que todo lo cumple porque en ti no hay sombra de variación y tu sabiduría y planes están por encima de toda especulación humana. Te pedimos de manera respetuosa nos ayudes cada día y por tu infinita misericordia a hacer ofrendas vivas que suban con olor agradable a tu trono celestial y podamos consagrarnos para toda buena obra, la cual quieras asignarnos en el tiempo perfecto para llevarla a cabo con decisión, excelencia, firmeza y constancia. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot por acompañarnos en el estudio de la segunda liyá de la Parashá Vaikra. Shalom, shalom, amados. Y si el Eterno así lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.